Bienvenidos, señoras y señores. Buenas tardes. Estamos listos para entregarles una programación más con nuestros invitados especiales para hablar del ayer, de hoy y lo que queremos verdaderamente de nuestra querida ciudad de Cuenca, la Cuenca del futuro, que esperamos verla mejor, porque los cuencanos siempre estamos pendientes de todo cuanto se realiza y se realizará en el futuro. Hoy tenemos un invitado especial que vamos a presentarlo en un momento. Saludamos con Clever Pino Sabat, con quien vamos a desarrollar este diálogo. Clever, bienvenido. A ustedes, muy buenas noches. Gracias, Lucho. Saludos cordiales a todos los amigos para esta nueva edición, celebrando, ¿no?, de alguna manera los 80 años de la alcaldía de Cuenca. El primer alcalde, recordamos, es Luis Moreno Mora, electo un 1 de diciembre de 1945. Han pasado o van a cumplirse los 80 años y la idea de este espacio es justamente hablar de ese pasado, del presente y la proyección que debe tener la ciudad de Cuenca futuro. Así es. Y para el día de hoy tenemos justamente un invitado especial. Administró la ciudad de Cuenca comenzando su primera el 5 de enero del 2005 hasta el 30 de julio del 2009. Y luego, sabiendo que trabajó bien, el pueblo de Cuenca dio su voto el 14 de mayo del 2014 y finalizó en el 2019. Estamos hablando del ingeniero Marcelo Cabrera Palacios. Bienvenido, ingeniero, o Marcelito, o como usted quiera que le trate. Marcelo, Lucho. Bienvenido a esta programación. Gracias, Lucho. Un honor, Clever, estar con ustedes. Un saludo muy afectuoso a la ciudadanía que nos está viendo. Gracias por la invitación. Ciertamente que es una fecha muy especial, son 80 años de la alcaldía y a mí me cupo el honor de ser alcalde de Cuenca por 2 oportunidades. Hablamos de 9 años de que estuve el honor de ser alcalde de Cuenca y pues las obras, las gestiones, ahí están. Pero lo fundamental, le digo, Lucho, Clever, fue un tiempo pues lindísimo, un tiempo en donde lo que pusimos es todo nuestro afán de servicio para Cuenca, para los cuencanos, para todos los que hacemos esta linda ciudad. Es importante irnos a la primera actuación de Marcelo Cabrera. Esa primera acción que comienza justamente en el año 2005. ¿Cómo llega a la alcaldía Marcelo Cabrera? Bueno, yo había tenido 2 gestiones en la prefectura, Lucho, Clever. Recuerde usted que tuve 2 periodos en la prefectura. Yo creo que fueron bastante exitosos, lograron, tuvimos unos logros importantes y en función de eso la gente pidió que me candidatizara a la alcaldía. Yo no tenía idea inicialmente de terciar para la alcaldía, pero en el 2005 yo noté que la gente se iba sumando y ciertamente no fue una sorpresa ya cuando ganamos la elección. Recuerdo que terciaba también el Corcho Cordero, Fernando Cordero en esa oportunidad, pero logramos ganar esa elección. Yo todavía no dimensionaba la enorme cantidad y enorme área que tiene el municipio de Cuenca. Pues tiene empresas municipales, tiene una gestión inmensa que cumplir para los cuencanos y cuencanas. Yo, cierto es, venía de la prefectura, pero frente a la alcaldía había una gran diferencia, indudablemente. Y en ese contexto, pues, ¿qué le puedo decir, Lucho? Logramos ingresar a la alcaldía y pues hicimos todo el trabajo que pudimos hacer. Fue un binomio importante que le ayudó también para llegar a esas 2 instituciones, tanto alcaldía como prefectura.
Bueno, en esa oportunidad terciamos con Paul Carrasco a la prefectura y yo recuerdo que llegamos ambos. ¿Cómo no? Llegamos ambos, ganamos en esa oportunidad la elección los dos. Y bueno, fue el periodo 2005-2009. Fue un periodo, yo diría, bastante positivo porque se cristalizaron una serie de cosas. Yo recuerdo que lo primero, Clever, que se hizo fue buscar recursos del exterior y se consolidaron dos créditos fundamentales para la gestión en los primeros meses de la administración. Se consolidó un crédito del BID para etapa. Ese crédito era para la segunda fase de los planes maestros. Ya hablaremos después, un poquito después o más luego, pero ese crédito más los recursos propios de etapa llegaban a algo más de 95, casi 100 millones de dólares para la segunda fase de los planes maestros, y también se consiguió un crédito de algo así como 60 millones de dólares de la CAF para el programa de pavimentación de Cuenca. Yo nunca olvidaré cómo la CAF respondió favorablemente a las gestiones que hicimos para que no se dé un solo contrato a un solo contratista, como lo han hecho otras ciudades. Por ejemplo, en Loja. En Loja dieron un solo contrato con un crédito que consiguieron de la CAF. Aquí vimos, creo que alrededor de 600, 700 contratos a los ingenieros de toda índole para que trabajen en la pavimentación, y desde luego eso generó también una serie de posibilidades de trabajo, proveedores de materiales, de comida, de transporte, etcétera, etcétera. Fue un trabajo extraordinario que se hizo. La experiencia dada o ganada dentro de lo que era la prefectura dio justamente la llegada al municipio de Cuenca. ¿Cómo encontró el municipio? El municipio, bueno, siempre cuando uno llega tiene que inteligenciarse cómo quedó el municipio. Desde luego habían ciertos problemas, pero nunca yo puedo decir que el municipio estaba quebrado ni nada por el estilo. Teníamos que arreglar ciertas cosas. Yo siempre privilegiado, lucho al hecho de que si usted acepta una candidatura es porque conoce cómo está la institución. Usted no puede quejarse después. Entonces, en ese contexto asumimos con la información que teníamos, y lo que hicimos fue realmente extraordinario en los primeros meses de gestión. A ver, es importante, Marcelo Cabrera, los tiempos que le estoy entrevistando a propósito. No, gusto, Bueno, el tema es que en la línea del tiempo, han pasado 80 años, usted hereda un municipio de grandes alcaldes, ¿no? Luis Moreno Mora, estamos a Rafael María Arízaga, no, perdón, ¿qué estoy hablando? Miguel Ángel Estrella, perdón, ¿no? Así es, Enrique Arízaga, es decir, hay Luis Cordero, Severo Espinosa, Alejandro Serrano, Javier Muñoz Chávez, Ricardo Muñoz Chávez, es decir, en ese historial, evidentemente, cada uno ha destacado en beneficio de la ciudad de Cuenca. Y le quería preguntar justamente de lo que significa manejar Cuenca, ¿no? Usted decía hace un rato, la prefectura es una cosa pequeña, la del municipio de Cuenca, ¿no? Consecuentemente, su aporte 9 años en el municipio de Cuenca, ¿qué significa justamente para la ciudad de Cuenca, para ese proceso de crecimiento que ha sido bastante marcado y bueno en la ciudad de Cuenca? Clever, nosotros apuntamos siempre hacia un crecimiento ordenado, sostenible, hacia un crecimiento que le dé a la ciudad una proyección no solamente nacional, sino internacional. Fíjese usted que en el primer periodo, por ejemplo, fui nombrado vicepresidente de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, y luego presidente. Fui nombrado en una asamblea de más de 3.000 personas en la ciudad de Kazán, Rusia, como presidente de la Organización de Ciudades Patrimonio. Y yo recuerdo que uno se enorgullecía, Clever, cuando escuchaba criterios: tu ciudad es hermosa, tienes que aprovecharle más, tienes que potenciarle más,
etcétera, etcétera. Es decir, lo único que significó para mí es un orgullo, un sano orgullo, plebe, un sano orgullo, le digo, pero también un compromiso enorme porque representar a Cuenca es durísimo, es algo que a usted le quita el sueño, es una gran responsabilidad, y en ese contexto trabajamos, es decir, buscando lo mejor para la ciudad. Ahora, el tema patrimonio, comentando con ya son varios años del tema de la obtención del título de Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Usted cree que se ha logrado vender esa idea? Porque lo importante, no cualquier ciudad es patrimonio cultural de la humanidad. Desde ese punto de vista, ¿cómo avanzó usted? ¿Cómo ve ese escenario que parecería para muchas personas no se ha aprovechado bien por parte de la ciudad de Cuenca? Yo creo que lo que se hizo, Clever, fue definitivamente, yo diría que se hizo la mayor obra en el centro histórico. No solamente en el primero, en el segundo. Yo le pongo algunos ejemplos porque sería larguísimo enumerar las obras que se hicieron. O sea, lo primero que me preocupó era mejorar el centro histórico. Recuerde usted que había, por ejemplo, la Escuela Central Inmaculada, que estaba en pedazos. Claro, se caía. Logramos reconstruir y hoy es del espacio que tiene Cuenca, que es un orgullo para la ciudad. El Museo Remigio Crespo Toral. Olvidado en los actuales momentos. Recuerdo la primera vez que nos fuimos, habían unas vigas que ya se caían, pero los dos proyectos demoraron 2 administraciones, porque en el interín, cuando salí en el 2009, del 2009 al 2014, no se había completado absolutamente nada y tuvimos que completar después. Se hicieron una cantidad de intervenciones. Recuerde, Clever, la Calle Larga, la Pío Bravo, la Rafael María Arizaga, una calle histórica para Cuenca. La calle de los sombreros. Exactamente. Y ahí la Casa del Sombrero. ¿Cómo no? Pues claro. Ese programa de vivienda que se hizo. En recuperación de plazas. Se recuperó en la primera alcaldía, la Plaza de Santo Domingo. La plaza de las que recuerdo rápidamente, la Plaza María Auxiliadora, el mercado 9 de octubre, no solamente el mercado, el circuito 9 de octubre, en donde estaba la Plaza 9 de octubre, pero ahí estaba el mercado, el centro popular, la Plaza Rotary, etcétera, todo eso con un crédito del BID, con otro crédito del BID que se consiguió. El Parque del Hermano Miguel también. El Parque Hermano Miguel. Pero yo señalo las más grandes, Lucho. Ya en la segunda administración se hicieron otras obras, indudablemente. Claro. Y una de las principales, Clever, fue justamente la Plaza de San Francisco, que generaron tanta controversia. ¿Cómo no? Y los que generaron la controversia ahora son los que más utilizan la Plaza San Francisco. Sí, para las grandes concentraciones. Entonces, ¿qué quiero contestar su pregunta? Bienvenida, Clever. No solamente se hizo la parte física, sino también se generó una serie de proyectos en el área educativa, en el área de aprendizaje del patrimonio, en el área cultural. Fue fuertísimo el trabajo cultural que se hizo, y no solamente eso fue del 2005 al 2009, sino del 2014 al 2019 también. Entonces, para concluir esto, yo diría que el hecho de representar a Cuenca es algo que uno lo llevo en el corazón siempre, el haberlo hecho y haber tratado de hacerlo mejor. Y creo que todo el esfuerzo que pudimos haber hecho es poco frente a lo que significa trabajar por la ciudad. Alguna vez dialogaba con Diego Auleste, le debe conocer, estuvo de ministro, ¿no? Así es. Él decía que una de las ciudades más especiales a nivel de América Latina es Cuenca, sobre todo por el aporte ciudadano, ¿no? Que se ha ido construyendo también en el tiempo. El cuencano realmente es buen pagador de tasas, contribuciones y para la obra pública. Desde ese punto de vista, ¿cuánto aporta justamente esa presencia de los ciudadanos para ese engrandecimiento de Cuenca? Cleves, es invalorable. La gente siempre aporta y también critica muchas ocasiones. Yo recuerdo
Por ejemplo, un caso muy puntual, cuando recuperábamos la calle larga, fuimos criticados, recuerde, Clever, por utilizar no el adoquín artesanal, porque no había quien produzca el adoquín en la cantidad que Antes en la cárcel. Entonces tuvimos que comprar el adoquín en una de las fábricas, pero vea usted cómo quedó esa calle larga. Es decir, ya las otras lo hicimos con adoquín artesanal. Pero a usted no le gustaban las críticas. Oiga, yo creo que sí le molestaban. Oiga, Clever, a veces le molesta. Depende cómo le critiquen. A veces le molesta, Clever, pero en definitiva, la democracia, usted tiene que respetar la democracia, Clever. La democracia es oírle a usted, oírle a Lucho, oírle a la persona de la esquina, y no todos van a estar a favor suyo. Obvio, claro. Hay ocasiones que a usted le reciben con aplausos, hay otras ocasiones que le reciben bravos. Pero ahora ya no soporta a nadie. ¿De qué? De las críticas, pues críticas ya le quieren demandar enseguida. Sí, pues, ahora veo que ha cambiado completamente el hecho de hacer política. O sea, ahora no hay cómo criticar porque se han vuelto intocables. No hay O cómo. gritones. Así es, Lucho, lamentablemente. Y yo le digo, las ocasiones y las críticas bienvenidas cuando son críticas positivas, cuando a usted le hacen reflexionar que está metiendo la pata y no hay espacio para meter la Oiga, pata. pero sus colaboradores de pronto no le cambiaban de pronto cuando se le hacía una crítica. Oiga, Clever, siempre se forma un círculo en cualquier administración, local, nacional, de cualquier otro vez. Yo trataba de escaparme. No digo que haya hecho, debo haber cometido errores, indudablemente somos seres humanos, pero Clever, créase que yo trataba de escaparme y oír sí a personas que a veces le hacen molestar. No le digo que no a su pregunta, pero eso justamente le sirve como un alimento para reestructurar su forma de actuar. Entonces, en ese contexto, yo creo que las críticas son bienvenidas. ¿Y por qué demandar? Yo no tengo por qué demandar a nadie. Nunca demandé a nadie. Clever, yo a veces escuchaba algunas críticas maliciosas. Como por ejemplo, ¿qué le decían? Algunas críticas maliciosas de este rato no se me viene a la mente, pero se inventaban que... De pronto, pero Marcelo, sus colaboradores también no le tergiversaban. Ya no les veo muchos de ellos cerca de usted. No, ya se han ido casi todos. Ya estamos, Clever, casi 6 años de haber salido, pero se mantiene un buen grupo. Sin embargo, Clever, si me pregunta de mi vida política, hay una cantidad de personas que utilizaron mi nombre, me utilizaron durante el periodo que estuve de alcalde, y yo creo que no vale la pena tratar ese tema. Eso, estoy escribiendo un libro y ahí se dirá lo que... Otra vez ya no me sorprende entonces. Clever, yo creo que ya las sorpresas ya se comen. Pero ¿sabe por qué le digo eso? Porque hemos esas visto algunos alturas, colaboradores muy cercanos a usted y ahora le veo bastante distante de usted, mucha gente. Sí. Que le acompañó, ¿no? Así es. Que eran Ya vamos a hablar de aquello. Cuando preguntamos en la calle y hablamos con la gente sobre Marcelo Cabrera, la gente dice, caramba, me acuerdo de que era un excelente gestionador para fondos en beneficio de Cuenca. Digo, ¿seguro? Claro que sí, pues era la persona que viajaba al exterior, pero traía plata, pues. Ahora, en cambio, viajan solamente para administrarse ellos propiamente y para propio consumo. Antes era lo diferente, que se gestionaba el dinero y era para obras, tanto en prefectura como en alcaldía, Marcelo. Lucho, esa es la verdad y no quiero, a veces la palabra así le reconocen, así le reconocen. Pero le digo con sinceridad, yo recuerdo que en la prefectura conseguimos 2 donaciones del Japón por un montón de plata. ¿Cómo no? Ahí se renovó el equipo caminero completamente de la prefectura. Ahí se consiguió equipo de perforación de aguas subterráneas gratis desde el Japón. Se consiguió donaciones de Corea, se consiguieron donaciones de Estados Unidos, de otros países. Igual
En el caso de la municipalidad, gestionamos los créditos internacionales. Vea, uno de los créditos que más me enorgullece es haber generado la segunda fase de los planes maestros, que lo iniciara Javier Muñoz. Javier Muñoz firmó la primera fase de los planes maestros. Yo firmé la segunda fase. Recuerdo que firmamos en Washington en el mes de noviembre, diciembre del 2016. Y la segunda fase de los planes maestros Clevers fue hasta el 2019. Obras fundamentales. Que sirven todavía. Como la planta de Susta. 460 litros por segundo. La ampliación de la planta de Tixán de creo que desde 800 litros por segundo a más de 1100 litros por segundo. El mejoramiento de la planta del Cebollar. Vea, son obras que le garantizaron a Cuenca Clevers agua potable hasta el año 2050. Es decir, nosotros ya no estaremos aquí, pero el agua está garantizada hasta el año 2050 bajo la visión del BID. Además, vinieron técnicos de primer nivel que siempre admiraron el trabajo de Etapa. Yo siempre alabaré el trabajo de la empresa Etapa, que era una empresa, recuerdo, Clever, de primer nivel. Yo trabajé ahí. Claro. Por eso les decía, y yo siempre recordaré con mucho afán, con mucho orgullo, el haber dirigido, el haber sido presidente del directorio. Ahora, el personal que le rodeaban a ustedes en las diferentes empresas que tiene el municipio cuencano, eran personas idóneas, personas que sabían en dónde estaban parados. Eso era importante para el alcalde porque verdaderamente le ayudaban a trabajar y hacer la obra. Así es, Lucho. O sea, gente que tenía el conocimiento. Teníamos discusiones muy fuertes. Yo era un hombre que trabajaba de domingo a domingo. Recuerdo que a veces los domingos noches recibía gente en la alcaldía porque no me alcanzaba la semana. Y el día lunes estábamos reunidos todos los directores, gerentes, a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana yo ya estaba en la gestión con los directores, pero todo era con indicadores, es decir, tenía que hacer esto durante la semana, explíqueme por qué nos hizo esto. Es decir, se iba midiendo en cada una de las empresas, en cada una de las direcciones. Se hizo lo mejor en esa oportunidad. Mire cómo está subiendo respecto a la sintonía. Por algo será, ¿no? Querían verle al exalcalde de la ciudad de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, y verle como le estamos aquí entrevistando. Muy claramente no tenemos en ningún momento preguntas escondidas, ni habladas, ni nada, sino todo este preciso momento. Clever. A ver, ahora Marcelo, ya con la presencia de 9 años en el municipio de Cuenca, evidentemente, ¿cómo ve ese municipio, no? Parece que está sobredimensionado, que las empresas también no están funcionando, no hay la consistencia que de pronto en algún momento, con la buena intención de exalcaldes y la gente que ha pasado por el municipio, parece que necesita una intervención. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo creo, Clever, lamentablemente, creo que las cosas... yo no quisiera decir que seamos los únicos, de ninguna manera. Vuelvo a decir, cometimos muchos errores, tratábamos de enmendar esos errores, pero yo le pongo solamente... ¿Qué error considera usted que cometió? El ser demasiadamente confiado a veces. Se confía demasiado en su gente. Así es. Y la gente se aprovechaba de aquello, ¿no? Demasiadamente confiado. Pero yo le pongo un ejemplo a su pregunta. La empresa Farmasol. La Farmasol, cuando salimos en el 2019, quedó construido el edificio cerca del mercado 27 de febrero. Del 27 de febrero, quedó con una buceta para entrega de medicamentos, quedó con un SZ y quedó con todo el equipamiento que tenía. Yo le pregunto, Lucho y Clever, del 2019 a casi se ha puesto una pala en Farmasol. No tiene problemas hasta financieros. Más bien se ha subido el número
de empleados. Sí, O sea, porque antes me parece que no pasaban de 18, 19, pero era un reloj lo que funcionaba ahí y siempre daba resultados positivos. Mire usted, el edificio ya se terminó de pagar en agosto de este año. O sea, el edificio es propio de Farmasol. Eso se hizo con Oiga, un Marcelo, crédito del BEDE. Usted hizo el portal artesanal, ¿no? Claro. ¿Por qué se están desocupados? Yo no Las sé. carpas están llenas de Cuenca y se Yo supone que fue para eso, ¿no? Un lindo espacio. Recuerde, Cleves, que Están jugando indoor fútbol ahí para que sepan. Así es, qué pena. Habían ahí exposiciones todos los años. Claro. Habían- Para eso se Y no construyó, pues, solamente, no solamente con motivo del 3 de noviembre, todos los domingos. Inclusive se invitaba a los ciudadanos de los cantones de la ciudad. Oiga, pero allí, Marcelo, su alumno está fallando, pues. Está cargando de carpas. ¿Por qué le centro dice histórico. alumno? ¿Por qué le dice alumno? Oiga, Clever. ¿Cómo se le puede ir a muchacho? ¿Cómo? Yo tengo la responsabilidad sobre lo que yo administro. Claro. Pero lo otro, Clever, Oye, pero estuvo largo tiempo con ustedes, 2005 ya le tengo. Bueno, comenzó con usted. ¿Usted fue el gran maestro o falló? Recuerde, Lucho, que en la segunda administración, pues ya hubo una división y no quisiera comentar No. una serie de detalles que se dieron, pero ya su administración responderá a él. Pero yo quiero ser muy claro, yo no he visto y lo he dicho. Verán que está hablando un exalcalde. Una obra importante en este. ¿Y cómo se jacta de que esta obra, y decir, Marcelo, y decir algo que a mí sí me dolió? Porque conocemos, no somos de hoy, pues somos de hace mucho tiempo, 50 años ya en esta labor periodística. ¿Cómo puede ser posible que llegue una persona y diga, yo no soy de aquellos alcaldes que hacían 2 obritas y ya? ¿Cómo es eso? Mire, así es, yo también lo escuché, pero oiga, Lucho, yo no veo una obra importante. Allí está. Yo le digo, dicen el parque del ferrocarril. Yo vivo en ese sector, toda la vida he vivido ahí, pero yo no veo un parque como los que nosotros hicimos. Recuerde, usted que hicimos la red de megaparques a través del proyecto Cinturón Verde. Ahí estaba el Hito Cruz, ahí estaba la Plaza de la Libertad, ahí estaba el Parque de la Luz, Clever, ahí estaba el Jardín Botánico, entre otros. Oye, y la planta de aguas residuales, dice que es la obra más grande que ha hecho. Y en esto quiero ser, ya lo dije, le dije, Clever, cuando salimos en el mes de mayo del 2019, quedaron los proyectos listos. Se contrató a una empresa americana, Greeley & Hansen, para que con la empresa local Axam actualizaran el proyecto. Ellos hicieron el proyecto, Cleves, con todos los detalles, términos de referencia, presupuestos, etcétera, etcétera. El proyecto quedó listo. Sabiendo cuánto costaba el proyecto, hicimos la gestión en Quito para que el gobierno nos dé los avales, sobranos, porque el proyecto costaba algo más de $70 millones en esa época, según los cálculos. Y hicimos el acercamiento a la CAF y a ¿cómo se llama? Al Banco Europeo de Inversiones. Es decir, la gestión quedó hecha. Y no solamente eso, los interceptores Clever del río Cuenca quedaron construidos desde Ucubamba hasta Huangarcucho, en los 2 lados del río Cuenca. Quedó hecho el movimiento de tierras, quedó hecha la instalación eléctrica, lo que ya no alcanzamos a hacer porque había que firmarlos en los créditos, que ya no nos dio el tiempo, fue ya firmar los contratos, pero se demoraron 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Por qué cree que se demoraron? Vaya usted a saber.
Pensemos mal, pensemos bien. ¿Ah? Vaya, usted a saber, lo único que le digo es de que Cuenca perdió 6 años. Porque claro, el proyecto, la primera, el que tenemos actualmente en Cucubamba va a ser el 2016, ¿no? Así es. Los años de vida útil. Así es, y ya estamos votando Aguas Negras Claro, del río Cuenca. claro. Inclusive Clever y Lucho, el mal olor, yo tengo a mis hijos que viven en el sector de Chaullabamba y había hasta mal olor ahí ¿Qué cree que negligencia o mala intención? Yo no quisiera calificar de mala intención, pero sí al menos negligencia. Así. Así es. Estas cosas que se habla de gestionar los fondos, sabiendo de que los otros fondos vienen justamente del apoyo de la ciudadanía, porque aquí pagamos muchas tasas y usted lo conoce, Marcelo, esta situación de pagar las tasas ¿para qué? Para el bien de Cuenca. Pero si ese dinero está mal invertido, ¿en dónde lo vemos las obras? Así es. Yo creo que lo fundamental cuando uno es autoridad es buscar satisfacer las demandas de la gente. La gente lo que aspira, Lucho, es poder vivir con alguna dignidad, poder tener su comodidad propia en su barrio, en su casita, en su lugar donde viven. Entonces, uno tiene que satisfacer las necesidades de la gente y buscar. Y lo otro, postergar. Yo no tengo por qué priorizar espectáculos públicos ni nada por el estilo, pero lo fundamental, mejorar la calidad de vida de la gente, especialmente de los que menos tienen. Esto de la gestión, me acuerdo yo, en el Congreso Nacional, año 2007, se acerca el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, a pedir que a través del Congreso se evite que la ciudadanía pague lo de la circunvalación. Me recuerda claramente. Así fue. Y trabajamos justamente con usted. En aquel entonces estaba justamente en el Congreso Nacional y allí conjuntamente con usted se hizo aquello. Esa es una verdadera obra. ¿Por qué? Porque se pensó en la gente y se hizo justamente para que el gobierno pague, más no la ciudadanía. Exactamente, y ahí nos ayudaron los legisladores, Lucho. ¿Cómo no? Usted estuvo ahí y nos ayudaron porque eso es bajarle el peso al ciudadano. ¿Cómo no? Bajarle el peso de cuánto tiene que pagar. Allí justamente es cuando la gente enseguida comienza a seguirle apoyando porque ve que tiene buenas intenciones, no solamente para realizar las obras, sino también para ayudar al pueblo que no tenía el dinero. No solamente eso, Lucho, usted mencionó hace un momento el tema de los viajes internacionales. Clever, le puedo asegurar que la mayoría de los viajes internacionales, yo en ese tiempo hablaba bastante bien el inglés, con los años que uno está un poco fuera de la actividad, pues es como la guitarra, que usted se va medio dejando las notas adecuadas, pero todavía lo manejamos. Pero ¿a dónde quería llegar? De que yo viajaba solo. Así es. Los viajes a Rusia, oiga, me podía pasar cualquier cosa, yo no iba con comitiva. Así es. Porque sabía que una persona más es gastos adicionales para la municipalidad. Y ese dinero podía yo utilizar en obras. Podía utilizar en programas sociales. Podía utilizar en programas para los niños, para las mujeres. Podía mejorar el hospital de la mujer y el niño, como lo hicimos. Yo nunca me caractericé por decir esta obra fue hecha en administración anterior y no voy a proseguir. Pues lo bueno siempre tenía que apoyar. Y yo recuerdo, por ejemplo, ahora que toqué el tema del hospital de la mujer y el niño, que se hizo la ampliación del hospital de la mujer y el niño. En esa oportunidad, creo que costó alrededor de $2 millones, y vea usted cómo quedó el hospital. Desde luego, uno de los ejemplos. Pues en el resto lo que hacíamos es utilizar lo máximo que podamos
el poco dinero que llegaba a nuestras manos para mejorar a los cuencanos. Marcelo, ¿qué diagnóstico tiene actualmente la ciudad de Cuenca? ¿Por qué le pregunto esto? Porque, entre otras cosas, he visto estudios de barrios que están creciendo sin ningún tipo de planificación, ¿no? Sin agua potable, sin alcantarillado. Un estudio de la Universidad de Cataluña, ¿no? Que pude ver el otro día, en donde hablamos de 23 barrios que tienen agua potable a medias, no hay los servicios básicos, tienen a medias energía eléctrica, incluso luz callejera. Consecuentemente, esto es parte justamente de que se ha comenzado a bajar el nivel de atención a la ciudad de Cuenca. Lamentablemente creo que sí. Y veamos otras cosas más. Ventas ambulantes han crecido demasiado. Tallarines por todo lado, ¿no? Entonces, el tránsito no se logra. Ahora estamos con la ciudad. Es que el tránsito, Clever, usted tiene, Lucho y ciudadanos, tenemos que comprender que la población crece. Existen nuevos matrimonios jóvenes. ¿Qué quiere un matrimonio joven? Tener una casita propia, tener su carro propio, porque necesitan movilizarse. Yo recuerdo que en el 2019 quedaron cerca de 20 proyectos listos para ejecutarse, proyectos en el área de movilidad. Y de esos, el número exacto no se me viene a la cabeza en este momento, pero eran alrededor de 20 proyectos, quizás no me equivoque. Pero de esos se han hecho dos. El paso a desnivel frente a la bomba de los choferes y el puente en la Carmela Mal. Me acuerdo, por ejemplo, dos que se me vienen a la cabeza en ese momento. Había el paso a desnivel en Arturo Huayco que tenía que hacerse prácticamente conjuntamente con el paso a desnivel que está frente a la bomba del sindicato de choferes. Había el puente en la UDA, un lindo puente en arco, ¿Cómo no? pero no es que quedó dibujado nomás o en ideas, todo justificado, diseñado, y de eso se han hecho dos proyectos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Y ya están desactualizados, tendrán que actualizar. Pero, Clever, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que la ciudad crece, los problemas crecen, y si no acometemos con prontitud la solución de los problemas, mirando un poquito hacia adelante, se van agudizando los entrampamientos de tráfico, una serie de problemas que ahora tenemos. Por cualquier lado que usted camine, tiene problemas de tránsito, y se quedaron los problemas. El ministro Roberto Luque ayer hablaba, ¿no? Y le mencionaba el tema de la circunvalación. Decía que es hora de que actualicen esa circunvalación porque ya ha cambiado el tiempo y evidentemente usted ya había propuesto, incluso había contratado ya los estudios para una circunvalación. ¿Por qué no avanzó más eso? Clever es uno de mis grandes, ¿qué le puedo decir? Frustración el no haber arrancado. El costo era alto. Claro. El costo era alto, pero era un proyecto, y es un proyecto indispensable porque conectaba la vía de salida norte de Cuenca directamente hacia Cumbe. Claro. Es decir, los vehículos de carga que venían del norte hacia el puerto en El Oro no ingresaban a Cuenca, iban directo. Y esto significaba pues una vía que tenía que cobrarse peaje, porque solucionaba en gran medida el tráfico interno de Cuenca, cosa que ahora está pasando. Eso se debería retomar, dice usted. Tiene que retomarse, creo yo. Hay una buena inversión también. Claro, se hizo, me parece que los estudios en esa época, yo estoy hablando en el 2009, 2008, costaron algo así como $1,5 millones. Clever, los estudios. Los estudios están pues ahí a la disposición. Debería retomarse urgentemente. Bueno, y el gobierno hablaba de alguna manera de que se debería tomar con el apoyo del Estado, no sé, ¿no? Tiene que ingresar el Estado, pero también tiene que haber una proactividad de parte de lo local. Yo creo que en eso, permítame decirle con absoluta franqueza, cuando uno gobierna una ciudad, tiene que pensar que tiene que congeniar con todos los sectores de Cuenca, los gremios,
instituciones, universidades, barrios, parroquias. Pero no solamente es eso. Tiene también en la parte superior que buscar tender los lazos con el gobierno nacional. Eso significa que mientras más confrontación existe, los que pagamos los platos rotos de esta confrontación somos desgraciadamente los cuencanos. Así es. Porque en definitiva esto trae cola y trae no solamente el espectáculo de ver una confrontación que no es nada agradable, sino el hecho de que no se hacen obras que Cuenca los necesita con urgencia. Pero ahí no hace falta nuevamente la recuperación del dinamismo del cuencano, ¿no? Porque a veces estamos esperando mucho que el Estado resuelva lo de Cuenca, ¿no? Y aquí creo que históricamente ha habido capacidad para hacer muchas cosas al margen del gobierno. Ahora se crea de tanta actividad. Oiga, Clever, yo recuerdo siempre los 3 créditos que yo conseguí reembolsables del BID, los 2 de la CAF, porque de la CAF fueron 2. Y todo eso han seguido pagando los cuencanos. Es decir, nunca no ha venido una persona donde me ha dicho, oiga, no le voy a pagar la obra. Me han recibido excelentemente bien. Y aquí quiero darle un dato. De lo que me acuerdo, en la segunda administración, revisaba un poquito, del 2014 al 2019, hicimos 150 kilómetros de calles y avenidas en Cuenca. 150 kilómetros. Se dio, de lo que recuerdo, cerca de 550 contratos a ingenieros diferentes. ¿Direccionados? ¿Cómo va? No, le pregunto. Se sorteaba, iba el delegado del Colegio de Ingenieros, de la Cámara. No es como los sorteos de ahora, hasta de 20 nada más. Pero ya tenía su reglamento que fue aprobado por la CAF, que no se repita el contratista. Claro. Eran contratistas y estaban divididos en 3 secciones, los de mayor experiencia, los de experiencia media y los guambras que recién se graduaban de ingenieros. También tenían sus contratos. Es decir, ahí había una cantidad inmensa. Imagínese usted que la población beneficiada, revisaba unos datos, eran como 150,000 habitantes de Cuenca. Y los beneficiarios indirectos como 650,000. Es decir, ahí está una forma, cómo se puede diversificar la contratación. Y todo estaba dirigido mayormente, yo diría en un 95% o más, a profesionales cuencanos, que eran los que ejecutaban las obras. Ahora, en el tema de lo que fueron, su campaña siempre fue bien ambiciosa respecto a ofertas para con la ciudad de Cuenca. ¿Usted cree cuánto logró cumplir, no? Porque evidentemente yo le había escuchado varias veces. Alguna vez ofreció incluso el tema del aeropuerto, que ahora no sé si sea posible, si puede hacer un aeropuerto. Bueno, mire, Cleves, verá, usted tocó el aeropuerto. ¿Quién consiguió el aeropuerto Mariscal Amar? En el 2005, 2006, cuando estaba el doctor Palacio en la presidencia y nuestro gran amigo, el doctor Alejandro Serrano Aguilar, en la vicepresidencia, tanto le insistía y con toda la apertura del doctor Alejo, conseguimos el comodato, me parece que era de 50 años, no tengo el dato exacto, del aeropuerto Mariscal Amar al municipio de Cuenca. Desde ahí nace la Corpa, que es decir, significa también gestión para que, desde luego hubo la gran ayuda del doctor Alejo, pero indudablemente que esto nos ha significado también un adelanto, inclusive Clever, acuérdese que al término del 2009 quedó construido el nuevo edificio del aeropuerto Mariscal Amar, que ahora le han mejorado, le han cambiado indudablemente, ya los años pasan y todo necesita mejoramiento. Hay algo importante que destacar dentro de su administración, ingeniero Marcelo Cabrera, es justamente la llegada a la gente y la llegada a los barrios.
La Federación de Barrios era fundamental e importante en su administración. ¿Por qué? Porque la Federación de Barrios se unía al municipio o al alcalde y a su administración para poder realizar las obras que necesitaban cada uno de los barrios, pero también los barrios siempre se unían en las festividades 12 de abril, 3 de noviembre, para festejar y poder unirse dentro de toda la gente que vivía en los barrios. ¿Para qué? Para poderse inclusive conocer lo que ahora no existe. Y en cada barrio existía justamente esas labores importantes de los presidentes de los barrios para juntar a la gente, para hacer la festividad en cada uno, lo que ahora ya no se ve. Lamentablemente se dividió a la Federación de Barrios. La Federación de Barrios es una linda institución que debió habérsele fortalecido, pero de este momento se dividió. Yo creo que quizás retome el sendero, ¿no?, que deban tomar, porque ellos eran unos actores fundamentales. ¿Cómo no? Fundamentales. Por ejemplo, Lucho, los problemas de pavimentación, los programas de pavimentación, lo hacíamos con ellos. ¿Cómo no? Yo recuerdo que en los contratos, hacíamos el contrato de tal avenida de 150 metros de longitud. Íbamos al barrio y le nombrábamos al señor Pedro tal. Él era el que supervisaba la obra. El que supervisaba la obra. Es decir, había la participación directa del barrio. No es que nos inventábamos y después íbamos a inaugurar, de tal manera que siempre había la participación del barrio. Por eso yo defiendo que quizás podamos ver en corto tiempo una federación de barrios robusta, firme, que busque y que defienda el espacio. Clever decía hace un momento, hay como 25 barrios, yo creo que deben ser más porque hay barrios que no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, peor pavimentación o electrificación. Yo el otro día, quizás creo que hace 2 o 3 meses, escuchaba a un funcionario del municipio. Yo no escucho normalmente las noticias, pero decía que en la administración del ingeniero Cabrera se había hecho alrededor de 500 kilómetros de pavimentación y que ya no hacía falta hacer más, porque ya se había agotado las demandas de la ciudad. Oiga, qué equivocación, porque la ciudad crece. ¿Cómo no? Pues la ciudad crece, lo que dice Clever, hay barrios que necesitan urgentemente. Ya le voy a dar el estudio, aquí tengo, ya le voy a dar. Es bueno saber urgentemente el apoyo de la autoridad, del municipio, del Consejo Cantonal. Y ahí deberían centrarse las discusiones y la búsqueda de recursos. Cuando uno tiene objetivos claros, tiene que en esa función encontrar los recursos. Podemos decir de que Marcelo Cabrera tenía mucha visión para poder administrar verdaderamente la ciudad. La gente le quería mucho. Usted iba a cualquier sector de la ciudad de Cuenca, cualquier sector, y era bien recibido. Con un buen caldo de gallina, un buen cuy y un buen trago, como debe de ser. ¿Pero por qué? Por el agradecimiento justamente del pueblo hacia el alcalde de Cuenca que visitaba. Y cuando llegaba Marcelo Cabrera, recuerdo claramente, porque en algunas oportunidades he acompañado a su persona, llegaba Marcelo Cabrera y enseguida la gente se botaba. ¿Y cómo vas, Teresita? ¿Y cómo vas, Zoilita? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está esa retención de los nombres, ese conocimiento de llegar a un sector y hablar directamente con cada una de las personas? Era valioso, lo que ahora no se ve. Es que es indudable que la gente, cuando usted le habla por su nombre, Luis, la gente se siente parte de, se siente tomado en cuenta. De memoria también, ¿no? Se siente tomado en cuenta. Se les hacía bromas y más cosas. Pero las cosas no quedaban solamente en ello, sino se demostraba con acciones.
Yo le digo, por ejemplo, un detalle. En nuestras administraciones se hicieron como 76 estudios de parques. Ya. Se inauguraban parques a cada momento. Lamentablemente, los grandes parques, algunos de ellos están sin atención. ¿Cómo no? Yo decía, hay 5 grandes parques que son el Parque de la Luz, el Parque Tarquigullo, el Parque de la Libertad, Icto Cruz, en fin. Y muchos de ellos están abandonados, lamentablemente, especialmente Icto Cruz y el Parque de la Luz. El que está más o menos atendido es el Parque Tarquigullo. El Parque de la Libertad, en la antigua cárcel. Claro. Ese se dejó como instalaciones para el trabajo cultural. Lamentablemente le han hecho bodegas ahí para otros usos, cuando se pretendía hacer ahí estudios, justamente lo que usted me preguntaba, Cleber, estudios del patrimonio de Cuenca. Se dejó todo equipado para que vayan los estudiantes, los profesionales, con toda la bibliografía que se tenía, claro, para que hagan los estudios adecuados y planteen soluciones. Bueno, ya encontré, ya le voy a enviar el documento es un estudio interesante de la Universidad de Cataluña hecho por estudiantes y profesionales cuencanos, ¿no? Esto no se ha llegado a mostrar, pero me parece muy interesante. Aquí está incluso las deficiencias en los diferentes barrios, 23 están aquí en la ciudad de Cuenca. Sí, yo le quería preguntar, oiga, usted ha tenido una participación intensa en el tema político igualmente. ¿Cómo se identifica usted políticamente, no? Usted estuvo, entiendo, antes de la democracia popular. ¿Era conservador? Yo inicié, Clever, en la democracia popular. ¿Ya? Luego, cuando hubo el problema de la caída de Maguad, estuvimos en la izquierda democrática. Claro. De la izquierda democrática, pues por recomendación del propio presidente nacional, cuando el presidente Correa, recuerde, Lucho, quería acabar con los partidos políticos, por recomendación nosotros formamos el Movimiento Igualdad con la visión de centro-izquierda, y hasta ahora me mantengo ahí. Es decir, nuestra posición siempre ha sido la de la centro-izquierda, pero Clever, mi afán siempre fue el de servicio, con esa visión. Yo creo que las muestras lo dimos en todos los actos de nuestra vida, pero fundamentalmente buscando servir. ¿Dónde se ha sentido mejor? Usted fue prefecto, alcalde, asambleísta también fue, ¿no? ¿Cómo no? Y ministro. ¿Dónde se sintió mejor? Bueno, yo creo que en alcaldía es durísimo. A mí me tocó una segunda alcaldía durísima. Le gustaba frentear las cosas. Que tuve que frentear hace un rato. Discutíamos, no sé si dentro de este programa o extra micrófono, el tema del tranvía, por ejemplo. A ver, ¿cómo mismo usted que iba a quitar el tranvía? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Ahí se tergiversaron las cosas. Y yo le decía, ventajosamente tengo los documentos en mi computador y le voy a pasar esos documentos. 2 entrevistas dadas en el 2013 y en el 2014, antes de las elecciones. Por suerte hay esas 2 entrevistas en donde claramente se dice que tenemos, lamentablemente, al estar firmados los contratos, tenemos que seguir con el tranvía, pero tenemos que socializar lo más que podamos el mismo. Recuerde, Clever, cuando nosotros llegamos, Lucho, a la alcaldía en el 2014, por más que yo puse las manos, por Dios, esperen, no hagan intervenciones con el tranvía, nos abrieron 4 kilómetros. Yo me acuerdo completamente. El 13 de diciembre de 2013. Claro. 4 kilómetros, 600 metros. Sí, yo me acuerdo. Le dejaron abriendo. Quedó abierto. Aún Grande le dijo abriendo. ¿Cómo no? Claro. Quedó abierto la circunvalación. Quedó abierto acá la Gran Colombia. ¿Cómo no?
En Corazón de Jesús. En el Corazón de Jesús. ¿Cómo no? Y dejaron abriendo para satisfacción o no. Ya estaba hecho el contrato. La Avenida España. Claro que sí. Pero a ver, pero Marcelo, ¿no era mejor haber frenado eso? Así tengamos que pagar, entiendo, indemnización, porque el tranvía es un problema grave, es bonito, uno se sube en el tranvía. ¿Cuánto dinero pagamos? Estaba firmado los contratos que se lo hicieron en un tiempo récord. Pues claro. Creo que en 3, 4, 5 días ya se adjudicaron los contratos. En definitiva, me tenía que enfrentar y tomar. Créase que eso me llevó siquiera unas... ¿Qué pasaba si frenaba usted Cuenca estaba abocada, además, no había demandas internacionales inmensas, porque no solamente era el valor del contrato, sino venían las demandas por, ¿cómo se llama?, por multas y más cosas. Entonces, eso significaba que Cuenca tenía que verse abocado a valores inmensos a pagar después de tomar las acciones. Imagínense que en el caso de CCLC, que tomé la decisión de declarar terminado unilateralmente el contrato, pues ventajosamente salimos bien porque se cobraron las garantías de fiel cumplimiento y del anticipo. 12,5 millones de dólares se cobraron, pero eso no dejó de significar siquiera un mes de malas noches, porque era una responsabilidad enorme sobre mis hombros frente a una empresa internacional que además tenía su peso. No solamente su peso, pues por el hecho de su peso político con la embajada de España aquí, sino también tenía su representatividad a nivel mundial. Era una empresa. Pero ahora estamos con una demanda de cerca de 37 millones de dólares. Bueno, esos temas vale la pena que se aclaren. No hay cómo pagar, dicen. Que hace que, es decir, con todo eso, Clever, entiendo que el costo del tranvía debe estar en el orden de los 300 millones. Hay que volverle autosostenible. ¿Qué significa eso? Tienen que integrarse los buses con el tranvía, cosa que lo veníamos trabajando. Integrado también quedó pendiente de usted. En el 2019, nosotros salimos del tranvía, quedó terminado, ya incluso la marcha en blanco quedó. Desde luego, nosotros no inauguramos el tranvía, lo inauguró quien me sucedió en la alcaldía, pero fue una obra complicadísima. Y eso, Clever me sacó, no me permitió gestionar, trabajar en otras obras fundamentales para Cuenca, como la nueva circunvalación. Verá que el tranvía sigue gestionando pérdidas, y yo no sé, ¿qué se debería hacer a futuro? Porque eso, como dicen, es un saco sin fondo. Clever, eso, ¿no? Comenzar por la integración, el establecer un sistema de movilidad que usted, como es en todo el mundo, Pero aquí los señores buceros se ponen furiosos cuando les proponen eso. Ya se venía conversando, es decir, hay que encontrar un punto de equilibrio. Para eso están de unirse, de buscar la unión. Para eso están las justificaciones debidas. Es decir, hay que encontrar un punto de equilibrio. Ingeniero Marcelo Cabrera, ¿qué es la ingratitud para usted? ¿Qué significa esta palabra? Yo creo que la ingratitud significa el olvidarse completamente de cualquier gestión, favor o pues llamado que se hizo a algunas personas en algún momento y que luego dieron la espalda. Créase, Lucho, que al inicio, Clever, me dolía eso, pero después decía ya internamente, con lo que tengo en mi familia es más que suficiente. Y ahora viene la pregunta. Es más que suficiente. Y ahora viene la pregunta. Esa gente que justamente estuvo a su lado, que vivió a su lado, que lucró dentro de sus administraciones, se han alejado y se han ido por otro lado. Así es. ¿Qué es eso? Así es, Luis. Yo creo que la gente les identifica muy bien. La ciudadanía les identifica muy bien porque estuvieron
eran visibles a mi lado. ¿Cómo no? Eran ¿Cómo no? visibles y ahora son visibles en otro lado o fueron visibles en otro lado. Inclusive se han aprovechado de aquello para ingresar con la familia entera a estas nuevas administraciones. Así es, Luis. En todo caso, yo diría que queden ellos. Que queden ellos, Luis, Clever. Le digo, para mí lo satisfactorio, lo grandioso para mí es mi familia. Y yo en mi familia me ubico íntegramente y trato de olvidar todos estos temas que no valen la pena. Imagínense vivir mi vida con rencores, amanecer o despertarme en la noche con ¿qué me hizo este señor? O qué me... Viéndole a esos traidores. No, Clever, no tiene sentido. Más bien se le despierta oyendo una canción. Pero claro. No, y acordándome de las buenas, de los buenos actos. ¿Ha tenido malos momentos en el municipio? Oiga, de lo que recuerdo, posiblemente algunos malos actos en menor cuantía. No recuerdo yo, por ejemplo, el que me hayan tratado mal en algún lugar, no recuerdo. Inclusive, Clever, ahora camino libremente por toda la ciudad. Y todo el mundo le saluda, todo el mundo se acerca. Se cruzan, créase que yo no tengo... Aparece Mama Rosa en la 9 de octubre, le invito un morocho. Sí, un morocho, un pan con nata. ¿Cómo no? Claro. Pero, oiga, se cruzan de la una vereda a la otra, me abrazan. Yo no tengo sino palabras de agradecimiento. Créase, Luis, Clever, para la gente de Cuenca, para los amigos también de la provincia, porque hay ocasiones que desde lejos me identifican y me vienen a saludar, pero inclusive, no solamente en Cuenca, cuando estuve en el ministerio, estaba en Manabí, en algún lado, oiga, había gente que... ¿Les reconocía? Claro, me reconocían inmediatamente. Es decir, créase que no tengo sino un corazón abierto enorme de agradecimiento a esa. Marcelo, un tema que me parece importante, no hemos enfocado, es el tema de los problemas de Cuenca, en el tema de la inseguridad que tenemos, ¿no? Estamos hablando de un tema que no puede quedar al margen el municipio tratar a futuro, qué es lo que se podría hacer, porque Cuenca ya es un lugar donde no precisamente, como usted dice, caminamos, ¿no? Ya no hay cómo caminar hasta ciertas horas, ¿no? Si es que no, de pronto usted se encuentra con una sorpresa. Acoto a esto de la seguridad que topas, Clever. Hoy vi una fotografía de que se reunieron los gobernadores con el alcalde para ayudar al asunto de la seguridad. ¿Qué saben los gobernadores de seguridad? Perdónenme. Exgobernador. O exgobernador. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Mejor no opino yo. Oiga, Clever, el tema seguridad es un tema que se lo tiene que manejar de manera integral. Y con pinzas. Y con pinzas. Tiene que estar el municipio y obviamente la prefectura y también el gobierno nacional. Pero obvio. Oye, pero ese proceso, a mí me preocupa ese proceso migratorio que tiene Cuenca. Se habla de Cuenca, la ciudad más linda, la más segura. Oiga, ya está. Se calcula que hay no menos de 100,000 personas y no es estar en contra del migrante, sino de la calidad de gente que está llegando acá. Así es, gente estudiada. Yo creo que el municipio sí tiene que intervenir. El municipio tiene que entrar justamente en buscar, el generar las pequeñas, medianas empresas en diferentes ámbitos, inclusive en el área de agricultura mismo. Trabajar conjuntamente con la prefectura dentro del área del Cantón Cuenca, trabajar generando las microempresas. Hay tantas cosas que pueden hacer los chicos que no pueden ingresar a la universidad. El municipio debería hablar de inversión en Cuenca. Exactamente. Mire, no hay un parque industrial y las inversiones se están yendo a otros lados. Se están yendo hacia la provincia. Perú, al Oro, al Guayas. Al Guayas, a la Tacunga. Así es, se están yendo a otras provincias. Pero eso tiene que moverse con mucha rapidez, con mucha agilidad. ¿Algo más, Clever? No, yo ya creo que estamos en tiempo, ¿no? Yo quería dejar al final de esto para hablar de la acción social municipal. No me he olvidado de su estimada esposa, que trabajó arduamente para la ayuda a todos los seres humanos que se acercaban a la ilustre municipalidad cuencana
a golpear la puerta y esa puerta se abría para todos para poder pedir, solicitar para que Acción Social se haga presente. Ese trabajo importante realizado por su esposa es fundamental topar al final del programa, Marcelo. Lucho, yo, ¿qué le puedo decir? Mi esposa siempre estuvo presente en toda la gestión en toda la gestión de acción social. Ella manejaba con una gran sabiduría estos temas y los programas que se hicieron para los niños, para las mujeres, justamente los temas de emprendimientos en diferentes. ¿Cómo no? Yo recuerdo que se daban cursos hasta para pues peluqueros, quienes hacían labores de jardinería, por decirle dos ítems, pero siempre se daba con la factibilidad o con el objetivo de dar trabajo a la gente y también permitirles que ellos tengan sus pequeños emprendimientos. Y por otro lado, la seguridad en el área de las mujeres, se buscaba que sean atendidas prontamente, los niños iguales. Me acuerdo el proyecto... Comedores municipales. ¿Cómo no? Me acuerdo el proyecto de los abandonados en la calle, ¿Cómo no? que se me olvida el nombre. De los huérfanos. Se les recogía en vehículos de acción social, se les llevaba para los dormitorios. A los dormitorios se bañen, se arreglen, y se les trataba de reinsertar. ¿Cómo no? En la sociedad. No se les dejaba en la calle. Exactamente, no se les dejaba en la calle, Luis. Pues realmente yo debo siempre, con toda la modestia posible, alabar ese trabajo, que fue un trabajo silencioso porque nunca buscó aparecer. Así es. En ningún medio de comunicación, lo hizo silencioso y pues no tengo sino que enorgullecerme de eso. Pero siempre estuvo al lado de la gente. Eso hay que reconocerlo en la persona de su estimada esposa. Un dato nomás, aquí me están preguntando. Su postura respecto al tema de la consulta. Estamos estudiando, Clever. Yo creo que hay algunas preguntas que yo le podría adelantar este rato. Por ejemplo, el financiamiento de los partidos políticos creo que no debe suprimirse. No debe, porque entonces alguien que no tenga recursos no va a ser candidato nunca. Pero antes se hacía vaca, pues acuérdese, era la... Sí, ¿se acuerda que antes pero de todos eran los, modos, Clever, o sea, se están limitando ciertas posibilidades de participación. Lo de las bases extranjeras quizás es una pregunta que vale la pena verle desde el lado positivo, porque cuando se retiró la base de Manta, dio paso a los Latin Kings, claro. Todas esas... Campo abierto para el tráfico de drogas. Entonces me parece que esas dos preguntas son obvias. El tema de la consulta, el tema ya del referéndum. El referéndum hay que analizar. ¿Por qué le preguntaba eso, Marcelo? Porque he escuchado ya algunas voces. En la Constitución se establece las funciones, hacia dónde se encaminan incluso las obligaciones de los municipios, ¿no? ¿Cuáles son las competencias de los municipios? Y de pronto esto podría también generar algún tipo de comentario respecto hacia dónde se encamina. Pero claro, se va a tocar todo, Clever. Por eso, yo, en esto del referéndum, yo diría que deberíamos partir de la obligación que tienen los movimientos y partidos políticos de presentarnos candidatos realmente capaces y con conocimiento de los temas. Bueno, dice que hay ese reglamento que se va a replantear para evitar sobre todo que de pronto vayan los mismos. No puede ser que vayan, con el mayor de los respetos, Clever, que vayan muchachos que no sepan de los derechos de la naturaleza, por ejemplo. Hay que defender, hay que proteger la naturaleza. Aquí mismo en nuestro Cuenca, Quimsacocha, tiene que ser respetada la voluntad de los cuencanos. El tema de los municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales,
etcétera. Las transferencias tienen que ser automáticas. Yo me acuerdo que en la época de Lucho en el Congreso se peleaba para que se den las transferencias automáticas y no estén esperando 2, 3 meses. Eso es trabajo de Susana. Desde luego, la Susana hizo un gran trabajo. Ella se metió de cabeza y consiguió lo que ella quería. Un gran trabajo. ¿Cómo no? Fundamental. Así es que habrá próximo pronunciamiento sobre la postura de su movimiento. Sí, veamos, estamos en eso. Yo le adelantaba estos criterios en el referéndum, digamos, en el tema de la consulta. De la consulta hay que analizar un poco, me parece, yo al menos le veo estos 2 temas que le he mencionado y en los otros hay que analizar. Ahora, finalmente, ya nos estamos pasando de tiempo. No importa. Es evidente que el país necesita cambio porque hay una estructura pesada, ¿no? Como que hay demasiada improvisación en la política, ¿no? Consecuentemente, como que la gente ya se cansó de ver un escenario donde hay mucha pelea, donde se discute, donde hay poca capacidad incluso para trabajar en beneficio del país. Así es, yo creo que, y además hay temas de un país dentro de otro país. Eso. Entonces, esas cosas tienen que replantearse, tienen que verse desde un punto, pero tiene que ser un punto no apegado a la derecha y a la izquierda. ni al lado B. Tiene que ser un punto de país. Yo espero que si gana el referéndum, primero quienes vayan sean gente realmente. Bueno, se habla de que van a reglamentar. Y desde luego, otra cosa, Cleves, tienen que ir de ciudad en ciudad haciendo foros, escuchar a la gente. Escuchar a la gente, no pueden sentarse en Quito, donde se reúnan, a ponerse a filosofar y a lucubrar los temas tan delicados para el país. Tan delicados para el país. Bien, señoras, señores, agradeciéndoles infinitamente la amable atención de todos y cada uno de ustedes. Hoy esta figura importante que tuvo la ciudad de Cuenca, la figura del ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, que fue en 2 oportunidades alcalde de nuestra ciudad y que hizo una gestión sumamente valiosa, ha estado aquí presente para contestar todas las preguntas. No hemos tenido que coger apuntes ni nada, sino directamente, como debe de ser, claro y de frente. Gracias, ingeniero Marcelo Cabrera, por estar presente, por dar la cara y contestar todas y cada una de estas inquietudes que siempre la gente está pendiente de saber qué hacen los políticos y qué contestan los políticos. Hoy hemos batido rating. Hoy tenemos cualquier cantidad de participaciones, de vistas. Claro, cada uno sacará provecho de esta conversación importante. Gracias, ingeniero. Gracias, Lucho. Yo, si me permite, unos 2 minutitos más, Lucho. Encantado de la vida. Mire, yo recuerdo también en temas en lo deportivo, hacíamos muchísimo trabajo. Hay un proyecto que se hizo en el periodo 2014-2019, el Estadio de la Gloria. El Estadio de la Gloria, Cleves, ese estadio era una maravilla de estadio, quedó terminado ese estadio. Pero abandonado después. No sé cómo estará en este momento. No, pasa lleno. Pero lo que me replanteaba era de que ese sector abandonado cobre vida. Ahora vaya a ver cómo han proliferado los negocios, los restaurantes, etcétera, etcétera. Qué bueno por la gente. Qué bueno por la gente. Mire, otros temas como la recuperación que hicimos del mercado 12 de abril, el mejoramiento del 10 de agosto, desde luego todo el circuito 9 de octubre, que fue espectacular, pues que se hicieron. Y déjeme decirle 2 temitas de la EMAG que siempre me tenían a mí pendiente, que era el tema de la utilización. La idea era utilizar el relleno sanitario para generar energía, energía eléctrica. En el 2007, en la primera administración,
se hicieron los estudios. Y ya en el 2015 se inauguró el proyecto. Ese proyecto estaba generando 1 mega de energía, 1 megavatio, justo a través del relleno sanitario. Ya debieron haber duplicado a 2 megas, pero creo que hasta ahora no ha avanzado absolutamente. Ahí había inversión extranjera, Clever. Bueno, sí. Ahí había inversión de los holandeses, que a través de una empresa EMAG BGP Energy, llevaba adelante este proyecto. Es decir, no solamente hacíamos la gestión integral de los residuos sólidos, sino habían proyectos innovativos como esto. Otro tema importante de EMAG era la planta de desechos, hospitalarios. Se hizo eso y dejaba recursos también para el mar. Es decir, buscábamos por todos los lados encontrar ingresos para el municipio y para sus empresas. No se diga para Etapa, no se diga para el resto de instituciones del municipio. Yo quiero, Lucho, Clever, agradecerles a ustedes su amabilidad, al público cuencano a quien me dirijo, con absoluto respeto, con absoluta consideración, decirles siempre muchas gracias, porque en ellos he encontrado el motivo de vivir, el motivo de servir a la gente, el motivo de trabajar, el motivo de poner las mejores energías para que los pocos ciudadanos, pocos o muchos que mejoraron su calidad de vida, pues sigan adelante con su futuro. Ese es el objetivo que todo político, creo yo, debe perseguir. Gracias a ustedes, gracias Clever, gracias Lucho por la bondad de entrevistar. A usted, doctor. Perdón, ingeniero Marcelo Cabrera Palacios. Me acordaba del doctor Juan Tama Márquez, que también estuvo aquí, conversamos con él. El agradecimiento grande a Pedro Palacios, que también participó de nuestra programación, al doctor Javier Muñoz Chávez. El resto de candidatos que fueron en algún momento y que ganaron las elecciones y que les hemos invitado no han podido venir por A, B o C motivo. El día de mañana vamos a hacer un recuento de todo cuanto hemos podido lograr como respuestas a las preguntas e inquietudes de estas dos humildes personas que hacemos justamente, nos adelantamos a los 80 años que se lo cumplirá el 1 de diciembre de este año 2005. Pero qué bueno, ya nos han robado el sello de los 80 años, ya nos han robado. No importa, lo importante es que ustedes sepan de que el 1 de diciembre de este año se cumplen 80 años de elegir un alcalde en nuestra querida ciudad. Gracias por su atención. Buenas noches. Estaremos mañana nuevamente con ustedes.